Hace 250 años, 13 colonias desafiaron al imperio más poderoso del mundo y decidieron construir una nación sobre la base de la libertad. Aquí, en esta impresionante mansión, vivió George Washington, el hombre que pudo convertirse en rey, sin embargo decidió crear una república y transformó una sangrienta revolución en una de las democracias más sólidas del mundo. Décadas después, otro presidente marcaría un punto definitivo en esa historia. Abraham Lincoln impulsó la aprobación de la 13ª enmienda de la Constitución, que abolió oficialmente la esclavitud en Estados Unidos. Hubo otros héroes en el camino hacia la igualdad, como Martin Luther King, quien encabezó la batalla por los derechos civiles. La nación cambió sus leyes, porque su gente salió a las calles. La democracia estadounidense ha sobrevivido guerras, atentados, crisis económicas y divisiones internas. Aquí, en el Capitolio, se han tomado algunas de las decisiones más importantes de la nación. Desde el teléfono y la bombilla hasta la llegada del hombre a la luna. Estados Unidos ha impulsado muchos de los avances que transformaron nuestra vida cotidiana. Pero todo esto se lo debemos a la libertad, porque como bien dijo el padre de la patria, cuyos restos yacen aquí en Mount Vernon, la libertad, cuando empieza a echar raíces, es una planta de rápido crecimiento. Así amanece Washington, D.C. Entre corredores federales, memoriales históricos y calles que nunca duermen. La capital de los Estados Unidos no se detiene, y menos este año, en medio de las celebraciones por el aniversario 250 de la independencia de la nación. Toca mi corazón estar aquí, primeramente porque este país ha sido de gran bendición para mí y para mi familia. Es un país de muchísimas personas viniendo de todas partes del mundo a buscar libertad en cierta manera. Fundada en 1790 como sede permanente del gobierno federal, Washington, D.C. es un territorio neutral que no pertenece a ningún estado. Se encuentra entre Maryland y Virginia, a orillas del río Potomac, y fue el artista francés Pierre-Charles Laffan quien diseñó la ciudad inspirado en las grandes capitales europeas. A solo unas millas del National Mall existe un lugar donde Estados Unidos honra a sus héroes en silencio, como la tumba del soldado desconocido. Aquí, en Arlington, yacen los restos de presidentes, veteranos de guerras y generaciones enteras que sirvieron al país. Ese cementerio se ha utilizado para unir al país después de la Guerra Civil. El abogado e historiador Robert Macaulay asegura que antes de convertirse en símbolo militar de Estados Unidos, Arlington ya guardaba historias entre sus tierras. El terreno pertenecía a la familia de Robert E. Lee, pero durante la guerra, entonces las fuerzas de la Unión tomaron ese terreno que estaba a otro lado del río de la ciudad, tierra alta, ¿no? Tierra estratégica, entonces tomaron el terreno en 1861 y después empezaron a enterrar muertos del ejército de la Unión. Durante décadas fue un cementerio con secciones separadas para soldados blancos y otra para afroamericanos, hasta que en 1948 el presidente Harry S. Truman puso fin a la segregación de las Fuerzas Armadas. Un centinela marcha sin descanso frente a la tumba del soldado desconocido. Entonces suena la corneta y la melodía de taps abraza las cruces blancas, envolviendo a Arlington en una tristeza solemne imposible de olvidar. Inaugurada en 1921, esta tumba guarda los restos de un soldado estadounidense de la Primera Guerra Mundial cuya identidad jamás se pudo determinar. Representa a todos los caídos sin nombre, aquellos que nunca regresaron a casa. Siempre hay la presencia de alguien enfrente, ¿no? Entonces el simbolismo es muy importante. Estas tierras también honran a líderes del país. Aquí descansan los restos de William Howard Taft,
el primer presidente enterrado en este suelo, y John F. Kennedy, cuya llama eterna sigue ardiendo como símbolo de un legado truncado. Se ha sacrificado mucho para liberar a pueblos distantes de los Estados Unidos. Para el congresista Mario Díaz Balar, la conexión de la nación con los hispanos viene desde sus inicios. Uno de los monumentos más dolorosos y simbólicos de Arlington es el dedicado a los marinos fallecidos tras la explosión del acorazado USS Maine en el puerto de La Habana en 1898, hecho que marcó el inicio de la guerra hispano-estadounidense y que cambió para siempre el destino de Cuba. También se honra la memoria de una enfermera que cuidó y salvó vidas de soldados estadounidenses en la isla en medio de ese conflicto. Anita Campos fue una enfermera norteamericana casada con un cubano de New Jersey que se fue a la guerra de 98. ¿no? En Arlington también se recuerda a figuras como el general independentista cubano Calixto García, quien murió en Washington, D.C. mientras cumplía una misión diplomática. Temporalmente, sus restos descansaron aquí hasta que fueron enviados a Cuba. Líder aliado principal del ejército norteamericano en la guerra después de la invasión allá en Oriente. Y un dato que pocos conocen es que antes de convertirse en el Cementerio Nacional de Arlington, estas tierras pertenecieron a la nieta adoptiva de George Washington. Algo que nos obliga a trasladarnos a la residencia oficial del hombre que fue el que lideró la independencia y se convirtió en el primer presidente del país. ¿Cómo y cuándo fue que George Washington adquirió la propiedad? El padre de Washington construyó la casa y se la dio al hermano mayor de Washington, Lawrence. Y cuando Lawrence murió, la casa fue a George cuando él tenía 22 años. Durante más de 45 años, Mount Vernon fue la residencia de George Washington, ubicada en las orillas del río Potomac, en Virginia. Aquí vivió como hacendado. Aquí planeó su regreso a la vida civil después de 2 guerras y aquí murió el 14 de diciembre de 1799. Los restos mortales de Washington están aquí en la propiedad de Mount Vernon y eso fue porque Washington quería eso. Cerca de la mansión se encuentra su tumba definitiva. Es una cripta sencilla de ladrillo rojo con 2 sarcófagos de mármol blanco donde descansa junto a su esposa Marta, con quien no pudo tener hijos, sin embargo, adoptó a los de ella como propios. No quería ser recordado ni como un rey ni como un emperador, sino como un granjero de Virginia. Pero más tarde en su vida, Washington empezó a hacer whisky, después que construyó un distillery que está cerca de aquí. Y todavía producimos esta whisky. La finca terminó convirtiéndose en una plantación de más de 8,000 acres. Washington la expandió y la rediseñó usando la técnica rusticación, modelando la madera como si fuera piedra para que la casa se mostrara más lujosa. Washington recibía visitantes prácticamente todo el tiempo y se calcula que en uno de esos años llegaron a pasar por la propiedad más de 700 invitados. Lo raro fue que un día pudo cenar solo con su esposa. Fue mucho más que un general. Lideró el ejército continental contra el Imperio Británico y guió a las colonias hacia la independencia en 1776. Pero su papel no terminó ahí. Años después, se convirtió en el primer presidente de Estados Unidos, sentando las bases de la nación más poderosa del mundo. Él hizo advertencia contra las facciones, que hay que unir al país y hay que respetar uno al otro, y las facciones son un peligro. También habló de la importancia de la moralidad y la virtud de los ciudadanos. Pero este lugar también cuenta otra historia. Mientras Washington escribía sobre libertad e ideales republicanos, cientos de personas trabajaban sus tierras sin salario ni libertad.
Esta es una réplica de las barracas donde vivían algunos de los esclavos en Mount Vernon. En el momento de la muerte de George Washington, aquí había más de 300 esclavos, de los cuales 123 le pertenecían al expresidente. A diferencia de muchos hacendados de su época, Washington liberó a sus esclavos en su testamento. Sin embargo, esa liberación solo fue efectiva después de la muerte de su esposa Martha. La mayoría de los fundadores, ciertamente los del sur, tenían esclavos, eso era común. Y era un punto de debate porque el norte eran como Benjamin Franklin, John Adams, claramente en contra de la esclavitud. Décadas después, otro presidente marcaría un punto definitivo en esa historia. Abraham Lincoln impulsó la aprobación de la 13ª enmienda de la Constitución, que abolió oficialmente la esclavitud en Estados Unidos. Su persistencia y su voz clara, voz de moralidad, de que este país tiene que hacerse fiel a su fundación, a los principios de la Declaración de Independencia de la Constitución. Abraham Lincoln pasó de ser un abogado autodidacta a convertirse en el presidente que salvó a Estados Unidos. Elegido en 1860, su victoria desencadenó la secesión del sur y la guerra civil más sangrienta de la historia del país. Proclamación del presidente Lincoln diciendo que todos los esclavos dentro del territorio rebelde ya serían liberados. La Unión venció, la esclavitud fue abolida, pero 5 días después de la rendición del sur, Lincoln fue asesinado. Casi un siglo después, el presidente John F. Kennedy fue abatido en Dallas, sumiendo al país en un duelo colectivo. Sin lugar a dudas, Estados Unidos ha enfrentado momentos de profundo dolor. La guerra de Vietnam, los atentados del 11 de septiembre de 2001, la pandemia de COVID-19 en el 2020, pero cada una de estas crisis también ha demostrado la resiliencia de la nación. Ayudó a derrotar a los nazis en la Segunda Guerra Mundial. También fue esencial en la eliminación del comunismo en Europa. No somos perfectos, pero estamos trabajando para ser más y más perfectos. Los Estados Unidos es el símbolo de libertad para el resto del mundo. Estados Unidos ha transformado el mundo gracias a su capacidad de innovación. Desde inventos como el bombillo, el Internet, el país ha liderado algunos de los mayores cambios tecnológicos y científicos de la humanidad. También impulsó la carrera espacial que llevó al hombre a la Luna y ahora busca llevar a la primera mujer. Y así llega Estados Unidos a sus 250 años de independencia, una nación que comenzó siendo una pequeña república hasta convertirse en lo que es hoy, la potencia más influyente del mundo. Soy Jani González, Martí Noticias.